Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Diego Alexander Cárdenas García. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Y esta noche me ha tocado hacer una información sobre la cartilla digital sobre el tema el grooming, que es una presentación que haremos de índole formativo y de ayuda social por parte de la Universidad Particular Técnica. Bueno, les voy a compartir pantalla sobre lo que vamos a hacer. Bueno, en la introducción hablaremos sobre lo que es el grooming. Es un tema muy actual, el cual comprende el delito en el cual un adulto se pone en contacto con un niño, niña o adolescente con la finalidad de generar confianza de una u otra manera y terminar involucrados en alguna actividad sexual. Este delito, el cual es muy común estos días, implica un sinnúmero de consecuencias físicas como psicológicas que ahora conocemos según la ley. En el Ecuador ¿qué podemos hacer según la ley para evitar esto? Como les decía, el grooming es algo de índole muy actual y que se está dando bastante en nuestro país. Vamos a conocer qué podemos hacer para evitar todo esto. La definición, ¿qué es el grooming? Dentro del estudio que yo he realizado, a la mayoría de personas a las cuales tengo que darles el taller, ninguna sabía qué es grooming. Grooming quiere decir ciberacoso. No es una traducción totalmente literal, pero quiere decir ciberacoso. Se trata, como les digo, de un tema de una persona que se hace pasar por un niño o por un adolescente para tener contacto mediante una red social, mediante internet, mediante un foro, con otro niño o con otro adolescente, haciéndole creer que son de la misma edad y le solicita material sexual o un encuentro íntimo. En el COI, en Ecuador, en nuestro Código Integral Penal, en el artículo 173, estipula claramente que esto tiene una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Es el artículo que está dedicado al grooming en nuestro país. Ya, los derechos en Ecuador con respecto al grooming, como les comentaba, nuestro Código Integral Penal en el artículo 173 estipula todo esto. ¿Cuál es la pena que les comentaba de 1 a 3 años de una persona que tiene contacto con un menor con fines sexuales por medio de una plataforma digital? Lo que sí, como les decía, en nuestro país es el único artículo que está dedicado totalmente al grooming. Según mi investigación, según lo que yo he llevado a cabo, necesitamos un poco más de jurisprudencia, necesitamos un poco más de leyes que nos ayuden a combatir el grooming. Las problemáticas. La problemática que ha tenido el impacto que ha tenido la cuarentena a nivel mundial, las cifras son bastante alarmantes, que nos dicen que dentro de los primeros días de cuarentena hubo un 25% de aumento de personas de consumo de Internet en las personas. Y luego, ya a mediados de la cuarentena, hasta un 90% del aumento de consumo de Internet en personas en general, niños, adolescentes. ¿Por qué? Porque estábamos encerrados y no teníamos qué hacer. Entonces todo el mundo se dedicó a estar en una tablet, en un celular, en cualquier dispositivo electrónico que tienen un acceso total a redes sociales, un acceso total a foros o a cualquier tipo de página, a cualquier tipo de aplicación sin ningún control parental. Por ejemplo, en este caso, con nuestros niños, que prácticamente ahora dependen totalmente de la tecnología. O sea, la tecnología es algo que nos puede arreglar la vida, pero también nos puede traer muchos problemas, en especial para nuestros niños. Como les digo, un niño ahora aprende más rápido a manejar un celular que caminar, pero por parte de los padres, por parte de la sociedad, por parte de la televisión, algún órgano que debería ayudar, también nos debería decir qué tiene de malo, porque tiene muchas cosas de malo que un niño, un menor, pueda manejar la mayoría de tablets o de artículos de esta índole, por lo susceptible que está a todo este tipo de crímenes sexuales o crímenes cibernéticos que existen en la actualidad. Las causas. Dentro de las causas del grooming, como ya hemos mencionado, está el fácil acceso a la tecnología que ya les mencioné,
el fácil acceso a las redes sociales, que también les mencioné, también el libre acceso a cualquier persona sin filtro de distintas redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que como les comentaba, en algunos otros países como es Europa, perdón, Estados Unidos o algunos países de Europa, ya existen filtros, ya existe una tabla de personas que han incidido en crímenes sexuales contra niños y estas personas les limitan el acceso a algunas plataformas de Internet, a algunas redes sociales de Internet. Entonces, ellos tienen una IP que se las monitorea totalmente para evitar esto. En nuestro país no existe aún esto. Se puede tener, por ejemplo, los antecedentes de una persona, y no es que se lo esté discriminando, pero hay personas que han sido reincidentes, y por ejemplo, por ahí se puede crear una ley diciendo que la persona que ha sido reincidente se le prohíbe que entre a alguna red social o que concurra a algún sitio social en el que hayan niños o adolescentes. Los efectos. Esto es algo muy complicado, ya que los efectos que el grooming tiene dentro de sus víctimas, de los niños, de los adolescentes, de las niñas, son cifras alarmantes. Bueno, en algunos casos se da, por ejemplo, primero las bajas notas en el colegio, que no pueden tener, por ejemplo, contacto con otros niños, no tienen confianza en sí mismos, no tienen confianza en los adultos, no tienen confianza en otros niños, no pueden generar una amistad con otros niños. Y también, por ejemplo, conlleva mucho a la depresión. Y sabemos que la depresión es algo muy alarmante en nuestra sociedad. Y bueno, al menos en nuestra constitución, el niño es el fruto principal de la sociedad. Nuestra constitución es pro niño, apunta hacia a que se lo atienda como tal, a tener una prioridad. Y han habido casos hasta de suicidio por la depresión. Es, entonces, nosotros lo que debemos hacer como sociedad es intentar informar para evitar todo esto. Conclusiones. Como primera conclusión, tenemos que el grooming es un problema totalmente nuevo, pero que abarca a todo el mundo, en el cual cada día crece más, pero también cada día debemos intentar informarnos más para prevenir a nuestros hijos y a la sociedad. Lo que ya les decía, lo principal en el grooming y bueno, y en la mayoría de ciberdelitos es la información. Una persona informada, un niño informado, sabe a qué puede llegar, sabe qué problema puede llegar a tener si tiene contacto con una persona que no conoce por medio de Internet. Pero un niño que no está informado o un adulto que tampoco sabe qué es el grooming, ¿cómo va a informar a un niño? O un niño, ¿cómo se va a dar cuenta? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es tratar de que haya más información por medios de comunicación, en las escuelas, en colegios, por medio de canales de la radio, para que así nuestros hijos estén blindados y no puedan ser susceptibles a esto. Otra conclusión es que debemos tener en cuenta que debemos priorizar la información que se debe tener hacia los menores, sea adolescentes o sea adolescentes o menores, acerca del grooming, acerca de la mayoría de ciberdelitos, para así poder protegernos todos de estos males, ya que nos hemos dado cuenta que la mayoría de medios en la actualidad falta mucha información acerca de esto. Como les decía, aquí en Loja, de la ciudad en la que yo soy, no existe información. Cuando yo fui a decir que voy a dar una charla sobre el grooming, no sabían qué era, me preguntaron qué es eso. Entonces, y eran personas adultas. Eh, si una persona adulta no sabe, imagínense un niño. Entonces, lo que nosotros buscamos es que haya más conocimiento de este problema para que puedan defenderse. ¿Qué pueden hacer ante la ley para poderse defender? Otra conclusión muy importante es que debemos pedir un proyecto de ley para aumentar la jurisprudencia acerca de este mal, ya que en nuestro país contamos con muy pocos recursos jurídicos para juzgar este delito. Solo contamos con el artículo 173 del COIP, como les decía. El único artículo que está directamente ligado al grooming en el Código Integral Penal, que es el encargado de juzgar todo esto, es el artículo 173. De ahí hay artículos que se los puede ligar de la Constitución, del Código de la Niñez y la Adolescencia, pero no van directamente a esto. Entonces, como les digo, nosotros podemos buscar ayuda pidiendo un proyecto de ley en las cuales haya más jurisprudencia y haya más información para poder juzgar todo esto. Y como última conclusión es que debemos estar siempre alerta de nuestros hijos familiares o personas en edades vulnerables e información sobre lo que es el grooming,
y los ciberdelitos, que así podemos evitar una catástrofe, es deber no solo del Estado y los órganos judiciales, sino de todos al estar al tanto y tener al tanto nuestras familias, ya que sabemos que todos tienen acceso a la tecnología y por ende también son susceptibles a cualquiera de estos crímenes cibernéticos. Lo que ya les comentaba, que todas las personas que tenemos acceso a Internet, acceso a algún dispositivo móvil, debemos también estar informados de qué somos susceptibles, porque el grooming es una pequeña parte de lo que puede pasar. También existe el phishing, existen 1000 tipos de delitos cibernéticos actuales. Entonces, yo creo que si uno como familia escucha o llega a saber de esto, es bueno divulgar, bueno decirles, bueno que tengan en cuenta que nuestros niños, que nuestra familia es lo principal y estar blindados ante esto. Esa ha sido mi presentación acerca del grooming. Muchas gracias y muy buenas noches.